Bueno, aquí estamos otra vez. Continuamos. Estábamos hablando de los jesuitas. Estábamos hablando de que por primera vez, ya que el rey había decidido que ya no quería dar permisos de que vinieran a estar explorando el Golfo, porque puras promesas de que me van a traer un montón de riqueza y resulta que no traían nada, y luego ya se estaban acabando los bancos perleros, caso que se enojó y no, suspendieron. Entonces dije que a los que les habían brillado los ojitos era a los misioneros jesuitas, ¿ok? Específicamente hay que mencionar al padre Eusebio Francisco Quino. Resulta que aquí los jesuitas vieron la posibilidad de venir a evangelizar a la península. Ahora, ¿por qué estaban tan interesados los jesuitas en venir a colonizar en la península? Resulta que ya los jesuitas estaban establecidos, les digo, en Sonora, tenían un montón de misiones ya en Sonora y en Sinaloa. Pero la cosa es que los planes no estaban saliendo como ellos esperaban. ¿Por qué? Porque resulta que llegaban los jesuitas, pues llegaban en medio del desierto, porque también en Sonora, pues son indígenas más bien cazadores recolectores que otra cosa. Entonces, llegaban, aprendían el idioma de los indígenas, los convencían poco a poco, ponían la misión, los empezaban a enseñar que la palabra de Dios y que hay que ser buenos y que el sexo es malo y bueno, todas esas cosas. Pues nomás tenían ya bien armado ahí el asunto, empezaban a producir comida, inmediatamente llegaban los mineros y a establecerse, porque finalmente a la corona lo que le interesaba pues era que hubiera producción, ¿no? Y llegaban los mineros, abrían las minas y pues necesitaban mano de obra y pues se traían a los indígenas y pues correteaban a las indígenas y luego les daban bebidas embriagantes a los indígenas y pues ahí andaban ya los pervertían pues. Entonces pues era muy mala influencia. Entonces no les estaba saliendo a los misioneros tanto trabajo para que llegaran los soldados o los mineros y echaran todo a perder con estas almas puras, ¿no? Bueno, el caso es que le dicen al rey, ¿no? Los jesuitas, nosotros queremos ir a colonizar la península, nosotros nos aventamos el boleto. Y les dice el rey, pues miren, pues si quieren igual les doy el permiso, pero pues será el permiso nomás, porque dinero no tengo. Yo digo, y los jesuitas dije, no se preocupen, ¿no? Ya ven que los de la iglesia se pintan solos para eso conseguir lana, pero no se preocupen, nosotros vamos a conseguir el dinero. Y efectivamente lo consiguieron. Crearon lo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias, que era pues un guardadito, ¿verdad? Que generaban pidiéndole dinero a gente rica que se fuera a morir y que hubiera sido muy pecadora, ¿verdad? Y que les diera para tratar de irse al cielo, pues comprar, ¿no? De entrar al paraíso. Entonces, pues la verdad que fue buen negocio y llegaron a juntar un buen de lana ahí. Les digo que uno de los grandes artífices de la avenida, de la colonización de la península, pues va a ser el padre Eusebio Francisco Quino, y junto con Juan María de Salvatierra, ¿ok? Otro padre jesuita, en este caso italiano. Pero, si bien el padre también es Salvatierra, la mirada de Salvatierra, si bien Quino ya había visitado la península, a final de cuentas Francisco Quino nunca se vino a vivir para acá, entonces Quino no vino a fundar ninguna misión. El que terminó llegando fue el padre Juan María de Salvatierra. ¿Por qué? Pues resulta que en realidad ya Quino ya estaba, pero sí puesto, más puesto que un calcetín, ya estaba casi que subiéndose al barco junto con Salvatierra. Y a punto de que ya se venían,
hubo una revuelta indígena allá en la zona de Sonora. Y como Quino era pues la máxima autoridad, el que tenía más respeto y lo demás, pues se tuvo que quedar para aplacar a los indígenas. Entonces el que terminó subiéndose al barco y haciendo pues el primer viaje ya de colonización va a ser el padre Juan María de Salvatierra. Bueno, entonces va a haber una gran diferencia entre las misiones de jesuitas. Todas estas que ven aquí son misiones jesuitas. Como pueden ver, los puntitos ahí, había bastantes misiones ya establecidas en la zona de Sonora y algunas en la de Sinaloa. Pero las misiones de la California van a tener una diferencia muy significativa con respecto a las otras misiones. ¿Se acuerdan que les dije que el rey les dijo, pues les doy permiso, pero pues no más permiso, porque dinero no les puedo dar? Y pues sale como quien le dijeron los jesuitas, no se preocupen, nosotros conseguimos el dinero. Pero, porque pues son buenos para negociar, ¿no? Pero le dicen al rey con una condición. Queremos ser la única autoridad en la península. ¿Qué es esto? Que no queremos que vengan autoridades civiles. Y con esto los jesuitas también lo que querían era evitar que llegaran mineros o cualquier otro tipo de población civil. ¿Ok? Les digo que el objetivo era finalmente lo que ellos querían era generar como una sociedad ideal, pura, totalmente católica, creyente, ¿no? Donde todo el mundo fuera bueno, o lo que ellos consideraban que era ser bueno, ¿no? Entonces, pues el rey acepta. Así que los jesuitas vienen, eso sí, con un grupo de soldados pagados y contratados, o sea, y bajo el mando de los jesuitas. La máxima autoridad eran los jesuitas. Y venían con unos cuantos soldados, porque pues está bien ser creyente y tener fe en que Dios te cuida, ¿verdad? Pero pues ayúdate que Dios te ayudará y pues no fuera a ser que los indígenas se pusieran violentos, entonces venían con unos cuantos soldados para protegerlos. Y nada más, nada de autoridades civiles, nada de nada. A partir de entonces los jesuitas se van a encargar de evitar que haya, van a tratar de evitar que haya asentamientos de otro tipo. Pero de eso vamos a hablar en las próximas, más adelante, que si realmente lo logran o no lo logran. Bueno, el caso es que 1697 es la gran fecha, es el gran año en el que finalmente el padre Salvatierra, ¿no? Se despide de... Ahora, Quino tal vez nunca vino a fundar una misión aquí, pero fue fundamental su ayuda en Sonora. No solo el hecho de que haya gestionado ante el rey, sino que también para que pudiera tener éxito esta expedición del padre Salvatierra, era fundamental que estuviera del otro lado de la costa Quino. ¿Por qué? Lo mencionamos en las pláticas sobre geografía. Porque no van a poder producir, jamás logran producir suficiente para mantenerse. A partir de ese momento, las misiones van a depender de los barcos que va a enviar, pues al principio Quino, con provisiones de la contracosta, ¿ok? Bueno, entonces, pues sí, hay que reconocerlo a Francisco Quino como pues un importante personaje para la colonización de la península, aunque no fundó ninguna misión aquí. Bueno, el caso es que hacen el viaje pues y llegan, de hecho llegan aquí, es más o menos por aquí, por este puntillo, por aquí, esta zona de aquí, llegan primero a esta más o menos, ok, a lo que se conoce como San Bruno. Ahí está, más o menos aquí. Llegan a San Bruno, que pues esto es más o menos las primeras costas, tal vez probablemente algo así fue lo que vieron. Al llegan a San Bruno, pero deciden bajar
hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Acá está San Bruno y bajan hasta llegar a lo que hoy conocemos como Loreto. Bueno, ¿y por qué deciden, no? Y ahí van a fundar la primer misión. Obvio que se van a tardar algunos años, no van a creer que llegan con... Pero esta va a ser la primer misión, ¿no? Ya sabemos, la misión de Loreto. Y bueno, una pregunta es, bueno, ¿y por qué Loreto? ¿Por qué no más para abajo? ¿Por qué no se quedaron en San Bruno? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es pues la cercanía, ¿no? Está relativamente cerca de la contracosta. Otra razón es que pues hay agua, ¿ok? Entonces también básico, fundamental que hubiera agua. Pero además de eso había otra razón importantísima. Y esta razón se llamaba y se sigue llamando en la actualidad Isla del Carmen. Justo enfrente de Loreto se encuentra esta isla que conocemos como Isla del Carmen. ¿Y qué tiene de interesante esta isla? Pues tiene un producto muy, muy valioso. Valioso en la actualidad y valioso aún más en aquella época. ¿Ok? ¿Qué producto es este? Sal. La Isla del Carmen tiene una salina natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra el agua, deja un charco, se retira, sube la marea, se llena de agua, se retira la marea, pero queda un charco importante aquí que con el sol, en unos días, se evapora y deja una superficie llena de sal, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante el producto en esa época? Pues simple y sencillamente porque no hay refrigeradores. Es uno de las, de los, se necesitaba para poder conservar alimentos. Pero también recuerden que en la talabartería, para el procesado, tampoco, todavía no estamos en, la revolución industrial todavía no está bien desarrollada. Entonces, pues las telas todavía, ¿no? Son un poco escasas. Y el trabajo se utiliza mucho la piel de los animales para muchas cosas y para esto también necesitas sal. Entonces era un producto bastante valioso e importante tener un suministro adecuado. Entonces se instalan aquí en Loreto donde hay agua y donde tienen ahí enfrentito un buen un buen abastecimiento de sal. Bueno, en total los jesuitas de que llegan a que se van fundan 18 misiones en toda la península, ¿ok? Algunas en el norte. Y bueno, ¿no? Para darnos una idea, pues la de Loreto, en el 67 empiezan con la de Loreto, luego pues San Francisco Javier, San Juan Bautista, etcétera, etcétera. Las últimas, pues las empiezan hasta 1737. Los jesuitas van a estar aquí 70 años. Llegan en 1697 y se van en 1767. Bueno, los invitan a irse. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces van a estar constantemente pues construyendo, obviamente con la ayuda de los indígenas, estas misiones, impresionantes construcciones. Imagínense una península donde no daban las condiciones geográficas para que se produjeran ni siquiera casitas y llegan y hacen estas monumentales misiones, ¿ok? ¿Cómo era la vida en la península durante esos 70 años que lograron estar? Bueno, en principio trataban de evitar que llegaran. Realmente los jesuitas eran los que mandaban, tenían a estos soldados que estaban pues solo de apoyo, protegiéndolos en las misiones. No eran autosuficientes, constantemente tenían que estar recibiendo alimentos de la contracosta. Y bueno, trataban de tener a los indígenas, a algunos indígenas, ahorita voy a hablar más sobre ello, en la misión, y pues la cosa era levantarse, rezar, comer algo, trabajar, rezar, comer algo, rezar otra vez, trabajar más, volver a rezar, cenar, y bueno,
eran como 5 rezos los que se aventaban en el día, eran bastante, y trabajar y rezar y comer, ¿no? Básicamente, eran, pues bastante estrictos, ¿no? Ahora, ¿cómo logran esto? ¿Cómo logran que los indígenas pues empiecen a participar en la misión? Pues va a ser como le haces, si quieres tú, porque finalmente no hablaban el mismo idioma. Entonces cuando llegan pues no se pueden comunicar con palabras. Y pues así, aunque suene feo, pero pues es la verdad. También nosotros somos animalitos de los seres humanos, finalmente pues también pertenecemos al reino animal. Entonces, pues ¿cómo le haces si quieres que un perrito, un animalito se acerque? No puedes hablar con él, pero quieres hacerte su amigo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues dale una salchicha, dale un poco de comida, vas a ver si no te va a amar el fregado perrito. Pues no tanto que obtuvieran amor, eso sí quién sabe, pero les empezaron a acercar a los indígenas maíz, harinas y cosas de este tipo, y pues los indígenas que yo creo que nunca habían sentido el estómago realmente lleno, ¿eh? Bueno, eso digo yo. Pues se encantaron de la vida con los atoles y con el maíz que les estaban ofreciendo, ¿no? O con las harinas que les estaban ofreciendo los jesuitas. Entonces, pues bueno, primero, ahora sí que como los que ahora los inducen a la drogadicción, ¿no? Primero te lo regalan y luego te piden algo a cambio. Entonces, al principio pues se lo regalaban para que se acercaran y después, bueno, ¿y qué tal si me levantas estas piedritas y luego, ¿y qué tal si, no? Para los indígenas, verdaderamente, o sea, yo no veo por qué habría de haber alguna diferencia entre el contacto de los indígenas a lo que pudiéramos imaginarnos nosotros como un contacto extraterrestre. O sea, imagínense. O sea, los indígenas estaban aquí a todo dar en su vida, su mundo, y de repente ven llegar, ¿no? Una cosa enorme flotando por el mar, o sea, una nave. Y empiezan a ver bajar, pues barbudos para empezar, los indígenas aquí no. Aparentemente no, pues no tenían cabello en la cara. Entonces, barbudos, apestosos, con ropa, ¿no? O sea, que pues los indígenas que habrán sabido de si la ropa se ponía o si ya habían nacido con ella puesta, ¿no? Los soldados, pues con algunos seguramente con armadura, algunas armas, y luego con un montón de animales que pues bien podían ser de otra galaxia que nunca habían visto, cerdos y vacas y caballos y entonces verdaderamente debe haber sido una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, y pues poco a poco estos extraterrestres les empezaron además a mostrar nuevos alimentos y pues a la larga pues empezaron como que a dominar, ¿no? El gran temor de las películas de Hollywood de que lleguen los extraterrestres a dominarnos. Pues bueno, eso fue lo que vivieron los indígenas finalmente, porque efectivamente te doy comida, pero verás, ven acá, te voy a enseñar, ¿no? Ahora, aquí hay que imaginarse, o sea, los jesuitas, eran personas súper cultas. O sea, acuérdense que en aquella época ni en Europa ni nada había un sistema de educación así regular ni nada. La educación el conocimiento estaba concentrado precisamente en estas órdenes religiosas que a eso se dedicaban, a copiar los documentos, a copiar todo el conocimiento que se tenía escrito y a pues filosofar y a discutir y a conocer. Pero estos jesuitas no nada más tenían todos esos conocimientos, ya llegaban hablando varios idiomas y todavía aprendían los idiomas de los indígenas, ¿ok? Seguramente tuvieron que aprender de los indígenas de Sonora y luego vinieron y aprendieron el idioma o los idiomas de los indígenas de aquí en la península. Pero además de eso,
sea, los jesuitas, nada de que, ay, me duele algo y voy ahí al similares, no. Me duele algo, alguien se enfermó y hay que conocer, además de herbolaria, porque es lo que tenías, nada de que voy a comprar un paracetamol, no, tenían que conocer las plantas para poder curar, pero no solamente eso, pues los indígenas finalmente, si a las vacas ni las conocían ni a los cerdos, los jesuitas les tenían que enseñar cómo hacer chorizo, cómo criar a los animales, les tenían que enseñar cómo cómo hacer la talabartería, ¿no? Enseñarles hasta vestirse, pero además tenían que saber cuestiones de arquitectura, de conducción de agua para los plantíos, porque también les enseñaron a plantar, de encontrar el agua, desde cómo encontrar el agua, cómo canalizarla, cómo usarla, cómo sembrar, en qué época, cuánto ponerle. Y además tenían que saber de arquitectura, porque pues también hay que dirigir aquí la onda de la construcción. Entonces, y además tenían que saber toda la liturgia y todas esas cosas, ¿no? Entonces eran personas sinceramente, y luego por otra parte, no deja de ser, a mí me gusta mucho la misión de San Javier, a mí es la que me parece más bonita por el lugar en el que está ubicada, es verdaderamente, a mí me gusta mucho, la sensación de estar ahí es muy bonita. Entonces, pero si para llegar a San Javier en carro, en la actualidad, te da un poquito de mello, porque hay partes, es subir la sierra, subir cerro, y hay todavía partes que se deslavan. Entonces, no es una carretera ancha, angosta, y partes que se van. Pero yo me imagino, ¿y cómo le hicieron para traer? Porque tenían que llevar todo además, ¿sí? Todo lo que pues todo, las herramientas, incluso los retablos, todo eso lo tenían que subir con mula y caminando para poder llevar toda esa cantidad de cosas. Entonces, pues hay que tener una idea muy fija, muy clara de qué es lo que tienes, hay que tener ahora sí que un convencimiento de lo que estás haciendo y pues tener muchos conocimientos de muchas cosas. Entonces, pues la verdad es que pues sí eran bien militares, en el sentido de que sí eran estrictos, pues obvio eran personas disciplinadas y que sí pues trataron de meter en esta disciplina a unos indígenas que eran cazadores y recolectores, que estaban acostumbrados a cansarse y sentir el calor y ponerse un rato en la sombrita y preocuparse nada más por conseguir lo suficiente para sobrevivir y no preocuparse por nada más, ¿no? Entonces imagínense en realidad la tarea titánica que fue esto, ¿no? Bueno, el caso es que los jesuitas salieron buenísimos para mandar a los indígenas al cielo. Dicho de otra manera, a pesar de que no venían a matar a nadie, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, pues de que llegan los jesuitas a que se van, va a caer 83% la población en la península. Y bueno, en el siguiente y último video sobre los jesuitas, vamos a hablar de por qué fue lo que pasó, cómo le hicieron